seco. Va a estar en gramos. Después la otra relación que determinamos en laboratorio es la estoy respetando la nomenclatura de la ACI, es peso lo sólido con superficie seca. Peso sólido con superficie seca. También esto va a estar en gramo. La otra relación que determinamos en laboratorio es el peso del sólido saturado sumergido o el peso saturado sumergido húmedo clase, no sé si es distinto. Esto incluye la película de agua más que se debe tener. ¿Ya? Estos son datos de estos que tiene que tener en el laboratorio. No podemos hacer. Hubiera sido interesante de que esto lo hagan ustedes. La verdad que se están perdiendo mucho en esto. ¿Ya? Entonces, a ver, ¿qué es lo que más o menos estamos nosotros considerando? Tenemos el volumen de sólido, y tenemos el volumen de poros, y el volumen de vacíos. Entonces son tres volúmenes que nosotros tenemos que considerar de cualquier tipo de un agregado normal. Y tenemos ¿qué les digo? El agregado acá se puede ver de los vacíos, ¿no? Esto es de los sólidos. Y interamente acá se puede ver de los poros, ¿no? Hay la diferencia, como les he indicado, de que tenemos que considerar en lo posible la densidad aparente, es decir, de banco. Esta de banco, la que tenemos que determinar su cantidad de poros en especial, su cantidad de humedad, para efectos de correcciones, cuando se haga el proceso de la dosificación. Lo que se quiere es que tengamos una buena relación de agua y cemento, que después lo vamos a ver. Ahora nos vamos a dar un ejemplo bastante sencillo. Estos valores tienen que ser de laboratorio. El peso seco, ¿ya? El peso seco vamos a tener, no sé, a ver, déjenme buscarlo, mis apuntes, porque esto tiene que ser de laboratorio. Esto sí que no puedo, no puedo, sino más adoptarme. Eso que no puedo. Ya. Tenemos un peso seco de 6,11 kilogramos. 6,11 kilogramos el peso seco. Y el porcentaje de lo que puede absorber es igual a 2,5%.
El volumen de agua desalojada, el volumen de agua desalojada va a ser igual, a ver, déjeme ver, esto no sé si es 3 o 4. No puedo verlo. Vamos a ver. Va a ser de 5,05 kilogramos centímetro cúbico. El peso unitario varillado, esto sí que es bastante interesante en su determinación. El peso unitario varillado, aquí vamos a notar, es para agregadores, peso unitario varillado, peso unitario varillado, esto es igual a 1,85 kilogramos centímetro cúbico. ¿En qué consiste? Es un canastillo. Es un canastillo, se pone en 3 capas de grava con un pisón. El pisón tiene que tener 25 golpes cada uno. 25 golpes. Después, otra capa. Está estandarizado las dimensiones, etc. Y la tercera capa. Con 25 golpes cada capa, este es un canastillo. Este es un canastillo. Este es un canastillo. Entonces, es de esa manera que se puede determinar el peso unitario variado. Para otro caso, es 1,85 kilogramos centímetro cúbico. Ya, también voy a usar la nomenclatura de la ACI, la gravedad específica del agua. Vamos a contar 1 gramo centímetro cúbico. Eso es bien, eso lo sabemos de que es bastante, es un valor que normalmente se da a una temperatura de 20 grados centígrados, que en realidad en la práctica es 0,999 y tantos, ¿no? Y nos conviene adoptar porque es más sencillo para efectos de cálculo. Ahora, tenemos que determinar primero el peso del sólido saturado, sumergido. A ver, eso cómo lo hacemos. Entonces, determinamos el peso saturado sumergido o C, ¿no? Que esta relación sabemos, ¿cómo puede ser? Acá. Sabemos de que el volumen de agua, desalojada, ya simplemente es, vamos a usar esta nomenclatura, ¿sí? para no tener, esto es de acuerdo a la nomenclatura de la ACI, ¿ya? ¿Dónde estoy? Entonces, esto va a ser igual, ese volumen es igual a, ¿cómo es? Ya, sería el peso del sólido con superficie seca, ¿no? Que nosotros vamos a restarle el peso del sólido saturado sumergido, es decir, C. Y si así es. Entonces, el peso del sólido saturado sumergido va a ser igual al peso del sólido con superficie seca, ya con superficie seca, menos el volumen de agua desalojada. Ahora B, tenemos el agregado.
Esto ha sido saturado por 24 a 48 horas. Esto se hace en, en laboratorio por 48 horas. Saturado, saturado en agua. Después, esta grava, saben de que aquí se forma una película, ¿no? Bien pequeñita de agua, ¿no? Con un pañito, esta se desaloja, esa película, esa película. Entonces, todo esto, todo el agregado ya está saturado. Pero la superficie está seca. La superficie está seca. Y esto está saturado. A eso se refiere este B. A eso se refiere este B. Está, es el peso del sólido con superficie seca, ¿no? Ya. Entonces, continuemos en nuestro caso. Eso va a ser igual a B menos el volumen del agua desalojada. Eh, Por favor, ustedes me pueden dictar, es acá donde está B, 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 B. El A tenemos el volumen B. No, esto tenía que determinar todavía B. Ya, necesitaremos algunos cálculos. Sabemos de que el porcentaje de absorción es igual, es con relación a la superficie y peso del sólido saturado con superficie seca y con relación al peso del sólido en estado seco. Es decir, es igual a esa relación. A ver, despejaremos. Sería A igual a B menos A. Sí, sí. A ver, por favor, ustedes me van a controlar. Entonces, el peso del sólido con superficie seca va a ser el porcentaje de absorción. Estoy bien, ¿no? A ver. Porcentaje de absorción, sí. ¿Estamos bien? Sí, está bien. Entonces, podemos porcentaje de absorción más 1. Ya, esto se me interesa. Tengo en valor el seco 6.11. El porcentaje de absorción es 2.5%. Lo voy a dividir entre 100 más 1. ¿Me dictan por favor ese valor? Esto va a estar en kilogramos. Por favor, me dictan ese valor. Y acá vamos a tener el P, no sé cuánto será. ¿Me dictan, por favor? Este valorcito. 6.26. 6.26. ¿En qué unidades tenemos? En kilogramos. Ya, gracias. En kilogramos. Ya, gracias. Entonces acá va a ser 6,26 menos el volumen. ¿Dónde está el volumen? Ah, aquí está. 5,05. Va a ser acá, a ver, me dictan. Acá va a ser 1, va a ser 1,
2, ¿estoy bien? 2, 1. 1.21. Gracias. Ya, entonces esto es en kilogramos. Entonces ya hemos determinado ya el peso del sólido saturado con superficie, ¿no? Sumergido. Entonces ya conocemos. Ya, ahora, tenemos que determinar la gravedad específica en estado seco. Tienes que determinar la gravedad específica con superficie seca, la que viene del banco, que es la gravedad específica aparente. A ver, ¿cómo hacemos? Acá haré mi resumen. A es igual, ¿dónde está? A es 6.11. Ya, B es 6.26. Y el C ¿dónde está? Aquí está. Es 1.21. Yo creo que eso me sirve. Ya el otro va a notar que sea bastante sencillo. Bastante sencillo. Ya, son los valores que hemos determinado. Entonces, lo que ahora nos resta es determinar la gravedad específica de los casos. Determinar la gravedad específica. A ver cómo hacemos. Para determinar la gravedad específica en estado seco, simplemente va a ser igual con relación al peso del sólido en estado seco, con relación y a la diferencia del peso del sólido con superficie seco menos el peso del sólido saturado sumergido, que es igual a C. Va a ser de esa manera. Entonces, un valor tenemos es igual a 6.11, 6.26 menos 1.21, ¿no? 1.21. Me dictan, por favor, está esto en kilogramos, centímetro cúbico. De esa manera determinamos la gravedad específica seco. Por favor, me dicta. 1.21. Ya, gracias. 1.21, así es. Ya, entonces esto ya tenemos determinado. Esto nos sirve para la dosificación. La gravedad específica con sólido con superficie seca, ese va a ser igual. Aquí ya considera el peso del sólido con superficie seca. ¿Ya? Va a ser la misma relación del anterior. El otro es seco y esto ya no. Entonces tendríamos un valor, el B es 6.26 menos 1.21. Sí, es así. Esto va a estar en kilogramo centímetro. ¿Me dictan, por favor? .24. Gracias. 1,24. Listo, está bien esto. Ya tenemos. Entonces, está bien. Esta es la que teníamos de banco. Es la que teníamos de banco, el aparente.
es la que teníamos de banco. Y esto considera lógico. Y consideración del peso del sólido en estado seco, consideración del peso del sólido saturado con superficie también húmeda. Eso en valor es 6,11, 6,11 menos 1,21. ¿Me dictan por favor ese valor? 1.25 y Te he escuchado bastante claro. 1,25. Entonces, de esa manera es que nosotros podemos determinar la grada específica. Ahora, ustedes me lo pueden determinar, por favor, y eso hemos presentado las relaciones, el porcentaje de vacíos. Porque nos falta esa relación, el porcentaje de vacíos. A ver, le voy a dar 5 minutitos. Me estoy acostumbrado, me he comprado una tablet ayer y mi letra no es tan buena, pero bueno, se nota por lo menos. Solamente es práctico. El porcentaje de vacíos. Está en función. Le anotamos. ¿Dónde está? Tito, déjeme buscar. La relación. ¿Dónde está? ¿Dónde está? A ver si realmente no me equivoca. Pero la memoria no me equivoca. No me equivoco, sería así. Está en función del peso unitario. Ya, considera la gravedad específica ecológico. Ya, es esto, si no me equivoco. Acá vamos a anotar. Acá, por asuntos de espacio. El porcentaje de vacío es igual el porcentaje de vacío, la gravedad específica seco, menos, claro, es el peso unitario varillado, lo que nosotros ya hemos determinado, con relación a la gravedad específica seco. Sí, es esto. Lógico. Es esta relación. A ver, ¿qué es lo que tendríamos? El de vacíos es igual. Gravedad específica seco es, ¿dónde está? 1,21, ¿no? El anterior unitario variado, ¿dónde está? Es 1,81. Ahora no coincide, va a ser menos. Mis datos están mal. Ya lo me he equivocado. En los datos, aquí hay un error. Por si acaso, no es un error de cálculo. Tal vez tenía una duda en eso. En estos datos que tengo de laboratorio, tal vez algunos de estos puntos, creo que esto le anoté mal. Creo que esto era 3 porque está borroso mis datos que tengo de laboratorio. Creo que está acá mi valor. Pero de todas maneras, el proceso está bien, porque nos va a salir un 1 negativo. No debería ser así. No debe ser. Miren, a ver, perdón, el peso unitario varillado, notan, es igual a 1,81, ¿no? Pueden ver acá, a 1,85, perdón, y es mayor, va, no más. Entonces, ¿dónde estoy?
Entonces esto va a ser menos, lo anoté de esta manera, ¿ya? En nuestro caso está negativo, no debe ser así. Peso notario variado y esto va a ser 1.21. Va a ser negativo y no debería ser así. Yo me equivoqué en alguna parte, pero no es de fórmula. La formulación, por si acaso, no está mal, sino de que el dato que yo dicté estaba mal. Este valor no es 5,05, no es 5,05. Después de el valor. Ya, perdimos. Seguimos. Entonces, el porcentaje de vacío es de acuerdo a esta relación. Acá nos va a dar uno negativo, pero no debería ser así. Un valor. ¿Me dictan, por favor? Va a ser en por ciento. Multiplican por 6 y demás, es ya saben. Por favor, me dicten ese valor. Que con los datos que en alguna parte son mis datos que están mal. Inge, Dime. es negativo Sí. 52.89. Ya, 52.89. Ya. Ujú. Esto es justamente por ¿qué le llama? Una lectura mala, lo pondré, una lectura mala de laboratorio. Sí, pero el proceso está bien el proceso. Así que de eso no se asuste. A ver, haremos lo siguiente para que un poco a ver si. ¿Qué tal? Ahora, por favor, ustedes me van a ayudar en esto. Ustedes me van a ayudar. Esto. A ver, podría ser. ¿Por qué no calculan con este valor? Lo estoy subiendo 8. Por decir 65. 8.65. Esto mantendremos. Esto, volumen de. Que sea 4. A ver, 4, sí, más o menos va a dar. Ya. Por favor, con lo que pinta verdecito, me puedo determinar estas relaciones. La grava específica tanto del seco, tanto de la con superficie seca y la aparente. Y también lo que quiero conocer en especial es este porcentaje de vacíos con los valores que se dan. Es 8.75, es más coherente, porque aquí ha habido un error, o es que tal vez me he equivocado. ¿Me dictan por favor este valor? Cuando el peso seco es 8,65, el porcentaje de absorción es 2.5, el volumen de agua desalojada es 5,05. Bueno, en este caso va a ser 4. El peso variado lo vamos a dejar tal como está. La grasa específica del agua también ya sabemos. Y todas las otras relaciones vamos a mantener. Por favor, me dictan. Lo que quiero conocer es la gravedad específica seco, la gravedad específica saturado con superficie seca, la gravedad específica aparente y el porcentaje de vacío. Es por forma de dictar. Acá estoy haciendo bien claro de que si tengo el negativo que no debería ser es por la mala lectura que se ha realizado en el laboratorio. ¿Me dictan por favor los valores? Es lo mismo, solamente he cambiado el peso seco y el volumen del agua desalojada. Les doy, no sé, yo creo que en 2 minutos lo pueden hacer, ¿no?
Ya, yo por mi parte lo estoy haciendo en mis cálculos. Vamos a hacer de un color, sí, estamos con color verde. Sí. Entonces acá lo que tengo, el porcentaje que, vamos a verlo, ya, es acá. B, no sé ustedes si quieren confronten. El B es 8.87, ¿ya? El C en este caso va a ser 4,80. Esto va a ser 4,87. A ver, ustedes por favor verifican. 4,87. Entonces acá lo que voy a tener va a ser A. Va a ser 8,65. El B. No está tapando. El B es 8,87. El C va a ser igual a 4,87. Por favor, ¿me lo pueden verificar si son los valores? Sí, está bien. Ah, ya, gracias. Entonces vamos a copiar estas relaciones. Vamos a ver aquí. Ya, acá. Entonces, sabemos, por favor, ustedes van a ayudarme. Es gravedad. No, la gravedad, la gravedad significa seca. Seco. Esto es igual a B menos C. Tenemos el saturado con superficie seca. Esto simplemente cambia el P, nada más. Y el aparente. Para clasificar. Esta nomenclatura es del ACI. Es del aparente, va a ser con relación a me dictan esos valores. Y antes el porcentaje de vacío. El porcentaje de vacío está con relación a la gravedad específica seca. Seco, gravedad específico seco, menos el peso unitario variado de la grava. Es el único donde se hace en la grava. El variado de la grava, a ver dónde está, es 1.85. Es acá. El variado es 1.85. Ya, tenemos todos los insumos. ¿Me dictan por favor los valores? Del seco 2,16. Ya lo dije. 2,16 ya el... Segundo 2,22. Ya. Acá. 2,29. Ya. Y el porcentaje de vacíos. 14,35%. Ah, está bien. 35%. 14.35%. Ya te agradezco. Entonces, ¿qué sacamos en conclusión? Y miren, de que yo me olvidé también hacer esta verificación. De que tiene que cumplir siempre esa relación. De que el peso de sólidos con superficie seca va a ser mayor lógico al peso
sólido en estado seco, y esta va a ser con relación al peso del sólido saturado con superficie húmeda, ¿no? Entonces, esa es la relación. Ya, yo creo que, no sé si aquí tenemos algún tipo de, tal vez, de duda. No lo creo. Ahora, estos datos, acá, mejor vamos a pintar con color rojo. ¿Ya? Estos datos, a ver, ¿dónde está? Aquí. Estos datos son de laboratorio. Esos datos son de laboratorio, sí o sí. Se tiene que determinar de esa manera. Ya, no sé si tenemos alguna duda acá, porque después vamos a hacer con el agregado fino. El agregado fino se utiliza un artificio que en la práctica son las mismas relaciones, Pero lo único, el único detalle y bastante claro es de que en un agregado grueso tú puedes conocer el porcentaje de vacíos, ¿verdad? La absorción, pero de un agregado fino, como es tan pequeñito la partícula, entonces, ¿cuál sería el artificio? Ahí está el detalle. Entonces se utiliza un matraz, un picnómetro o una botella, pero se tiene que conocer el volumen de esta. Y aquí lo tenemos, ya estamos aquí. Haremos ahora un caso o un ejemplo para la arena. Esto va a ser para la arena ahora. Va a ver de que es lo mismo de lo anterior, pero solamente cambia en algo. Entonces, esto también con datos de laboratorio. Luego de que tengan que garantizar, puede ser un picnómetro, puede ser un matraz. Es indiferente. Cuando el nivel de esto está en función de, hay una catenaria, ¿no?, que se forma acá. Entonces, esto va a ser para nosotros un picnómetro o un matraz, no sé, pero tiene que conocerse su volumen. Tiene que ser conocido su volumen. Esto se lo hace en laboratorio. Puede ser de 100 centímetros cúbicos hasta 500 centímetros cúbicos. Es lo que recomienda la norma. Nosotros vamos a suponer que el volumen que sea matraz, ya, para no estar arriba, del matraz va a ser igual a 100 centímetros cúbicos. Bien. Es igual a 100 centímetros cúbicos. Después lo demás es ya. Entonces, esto es lo primero que se tiene que tener cuidado. Debe definir qué tipo de matraz estamos utilizando, qué tipo de picnómetro estamos utilizando, o hay veces en el laboratorio inclusive utilizaban las botellitas que nos sirven, pero tiene que ser definido, porque acá lo vamos a sumergir, lo vamos a secar, etc. Entonces se puede determinar los colores que a nosotros nos interesa. A ver, ¿y cuál es lo que nos interesa? Es el peso del sólido seco, lo vamos a notar de esta manera, y si no, lo vamos a hacer de acuerdo a lo que indica el código, que es A. Tenemos el peso del matraz, a ver, peso del matraz más el peso del sólido, peso del sólido con superficie seca. Eso para nosotros va a ser B. Acá está mi artificio, el peso del sólido del matraz, que esto ya conocemos su volumen, pero eso también va a tener un peso, ¿no? Un peso del matraz. Entonces también conocemos. Esta relación es conocida y este volumen también es conocido. Tiene que ser conocido. ¿Ya? Y al final tenemos el peso del matraz, matraz más el agua,
más el peso del sólido con superficie seca, que va a ser ese. Eso para nosotros va a ser el C. Lógico de que esto va a estar incluido, aquí va a haber agua, va a haber agua. Entonces, esto es fácilmente determinado y también va a haber un peso lógico y bastante sencillo, ¿no? Si la densidad del agua es 1 gramo centímetro cúbico, entonces se puede determinar. Entonces, esto nosotros tenemos que hacerlo en laboratorio. Es en laboratorio. Eso tendrían que haber hecho ustedes en laboratorio. A ver, tengo acá unos datos de laboratorio. Voy a anotar eso. Acá tengo el peso que sea del recipiente, no importa si pones así, del recipiente es igual a 135,06 gramos. Tenemos por otra parte el peso seco, que le encontraremos A, es igual a 97,44 gramos. Si hacemos la suma, es 4, esto va a ser 0, esto es 5, a ver si me da este 5, esto es 232, porque esto es 2, sí está bien, 232. Tenemos, y es igual a la sumatoria del recipiente, incluido el peso del sólido en estado seco, es igual a 232,50. Como dato también conocemos, acá es el volumen del matraz, o pignómetro, como ustedes quieren decir, que para nuestro caso va a ser 100 centímetros cúbicos, ¿ya? Por si acaso, aquí vamos a anotar la densidad y eso conocemos, la densidad del agua, que es igual a 1 gramo centímetro cúbico. Eso lo sabemos, ¿no? Entonces, hay una si nosotros hacemos una grava, puede ser esta grava, ¿ya? Acá hay una película de agua que atrapa, ¿no? ¿Verdad? Hay una película. Si ponen al contacto del sol, tiene un brillo. Pero en la arena, ¿cómo se lo va a hacer? Entonces, esta película se tiene que utilizar justamente este pignómetro como artificio, y nosotros tenemos primero que considerar un agregado o una arena totalmente seca, que esté en horno, totalmente seca, que esté en horno. Lo incluimos a este matraz y podemos determinar el volumen del sólido aparente. Inclusive se puede descontar esta película que les decía, se puede conocer. Pero este laboratorio yo tengo de que el peso de la película de agua, ¿cómo hago? El peso de la película, vamos a hacer el peso de la película de agua, de agua es igual a 63 gramos. Por lo tanto, tengo en suma el peso de la película del agua sobre el agregado, ya incluye el peso de la película del matraz. A ver, aquí hay 63, que es el peso de la película, ya. El peso de saturado con superficie seca, ya, más el matraz, va a ser, ¿dónde está? Va a ser B,
esto es de laboratorio, es 656 gramos. 656. Entonces aquí tenemos el peso de la película que se ha determinado en el laboratorio y el peso del matraz más el sólido de la superficie seca es 656. Y eso para nosotros es directamente lo que hemos notado, se nota acá. Es el peso del matraz más la y demás. Es igual, a ver, ayúdenme, a 719. Está viniendo el gasero. Ya. Entonces, conocemos el peso del matraz más el agua más el peso del sólido con superficie seca. Para nosotros es 719 gramos. Entonces, esto es. En resumen, tenemos el A, ¿dónde está A? Que es el seco, es 97,44 gramos. El B, ¿dónde está? Ahí está, es 656 gramos. El C es igual a 719 gramos. Eso es lo que nos interesa. Creo que es eso. Esto hubiera sido interesante que lo hagan en laboratorio. Eso sí que les iba a sacar mucho en duda. Ya, antes aquí también pondremos el volumen. El volumen es igual, ¿dónde está? Allí, a 100 centímetros cúbicos, ¿no? Son esos datos que tenemos. Ya, voy a copiar esta relación. Si esto es lo que a nosotros no nos interesa. Ya. Ya, de acá es bastante sencillo ya. A ver, vamos a determinar la gravedad específica seco. Que es A. Conocemos el volumen del pignómetro matraz, también conocemos con superficie seca, cuando está saturado. Y no vamos a considerar la gravedad específico. Esto va a ser el aparente. El aparente. Va a ser A. Aquí esto considera el saturado, el seco y el húmedo no se lo considera. Es lo mismo si se dan cuenta que el anterior, pero aquí la diferencia es del artificio del matraz. Esto es saturado con superficie seca. Esto se considera el volumen. Y el porcentaje de absorción es igual. Porcentaje de absorción con el artificio. ¿Sí? Vamos. He visto los valores. El porcentaje de absorción lo voy a multiplicar por 100 para que tengamos en por ciento. A ver, la gravedad específica seca, ya estamos bien. El aparente, sí, también está bien. Sí, está bien la de los 100. Me dictan por favor los valores. Está en gramos, ¿no? Acá, ¿dónde está aquí? Esto está en gramos. Y esto está en centímetro cúbico. Y sabemos de que la densidad del agua es igual a 1. Entonces, van a ver de qué resultados aquí vamos a tener gramos por centímetro cúbico. ¿Me dictan los valores?
Maidon, por favor, solamente falta que me dicten los valores nada más. Entonces aquí el único artificio que se ha notado ha sido el volumen, ¿no? Del picnómetro, del matraz. Nosotros utilizamos acá las botellitas, sus completos, ¿no? Las botellas, es permitido. Pero sí se tiene que conocer el volumen, ¿no? Y también su peso, como han visto. Ya. A ver si yo voy a hacer, tengo a ver si les gano. 97,44 sobre más 100 más 656. Ya, esto creo que es a 2.63. Ya me corrigen si estoy mal. Y después acá es 97,44 sobre, aquí tengo 656 más 97,44 menos 719. Es 2. Me corrigen si estoy mal. 2.83. El saturado con superficie seca, el volumen 100, más 256 y menos 700. Esto es 2,70. Y por último, aquí tenemos el porcentaje de absorción, que considera, miren, el volumen, ¿no? 100, y es el seco. Lógico, es la relación, estamos bien. Entonces, 2,63, es por ciento. ¿Ya? Ay, hecho. Bien. Cuidado que me digan de que el porcentaje de vacío aquí no tiene nada que ver eso, ¿no? Aquí. La verdad, debía ser interesante que esto haga en el laboratorio, porque ahí tal vez iban a sacarse muchas dudas. Estas relaciones que hemos determinado, en especial por la gravedad específica, seco, aparente, saturado con superficie seca, el porcentaje de absorción, tienes que tener de laboratorio porque eso nos va a servir para hacer el proceso de dosificación. Sin eso, difícilmente vamos a hacer el proceso de dosificación. No sé si hay preguntas, por favor, de parte de ustedes. No es nada complicado, pero sí hay que tener cuidado en los valores. Más bien yo les pregunto, si el peso es gramos, miren, no, aquí no se va a dar. Bueno, uno de los artificios para los resultados al final, si ustedes van a querer hacer esto un programa que les diga el MATCAT, porque el MATCAT ustedes saben de que considera las unidades y hay que tener mucho cuidado. Entonces se tiene que incluir la gravedad específica del agua, que es igual a 1 gramo centímetros cúbicos. Van a notar por qué les digo, ¿no? Pero si hacemos tal como estamos haciendo acá, entonces no vamos a tener ningún tipo de problema. Cuando determinemos la gravedad específica de la arena, les recomiendo que siempre hagan en gramos centímetro cúbico. De la grava no va a tener problemas porque no existe ningún tipo de artificio. No sé si tenemos consultas. Creo que no. Tampoco no es nada complicado. Es bastante sencillo. Ya, si no fuera así, quedaríamos acá y de aquí está notando de que ya empezaron a ser solamente números. ¿Qué nos faltaría? Para la próxima clase voy a preparar. Vamos a tener las cantidades de fuerza de acero, que es bastante importante para la elaboración de planillas estructurales, que no es nada complicado, pero hay que hacerlo, ¿no? Consultas. Creo que no hay. Ya, entonces quedaremos acá, por favor, jóvenes. Nos veríamos entonces en la próxima clase. Ya, yo me estoy saliendo del grupo. Ya, chao.